rápido que lo pensado. Voy a empezar por mi tema, que es el sector público. Bueno, si hay algo que ha crecido en Argentina en estos últimos años, ha sido el peso del Estado. Del 32% del Producto Bruto en la década del 90, está ya acercándose al 50% del producto, y este año seguramente va a ser del 50% del Producto Bruto. Y eso claramente se ve reflejado en algunas partidas del gasto, que son las que se han destacado en su incremento en puntos porcentuales del PIB. Para que identifiquemos, el gasto no ha aumentado tanto, por ejemplo, en infraestructura, en obras públicas, aumentó 1.8 del PIB, sino básicamente ha aumentado en seguridad social, jubilaciones, 3.3 del PIB en la última década, y en subsidios a empresas, con un crecimiento de 4,5%, siempre contra el PIB. O sea que en subsidios a empresas para mantener las tarifas de energía, transporte y otros, y en seguridad social, con los planes de la moratoria, explicamos el gran aumento del gasto público en estos últimos años. Si quieren algunos números del año pasado, de los un poquito más de 100.000 millones de pesos que se gastaron en subsidios a empresas, 55.000 millones de pesos son sector energético y 35.000 millones de pesos sector transporte. Claramente, esto se paga con impuestos, que del 22% del Producto Bruto, este año va a estar en 43%, 40% por impuestos y 3% por impuesto inflacionario. Y los mayores problemas con los impuestos, por las distorsiones que causan, especialmente en la producción, en la competitividad, está dado por ganancias, no ajuste por inflación para empresas, para asalariados se ha intentado corregir con un parche ahora, pero queda todavía el problema para las empresas que no pueden ajustar ganancias por inflación en un país que tiene ya ahora 25% de inflación. Impuesto a los débitos y créditos bancarios y retención a las exportaciones que se introdujeron en 2001 y 2002 en forma transitoria y están más vivos que nunca. E ingresos brutos, el impuesto que en varias décadas se ha querido eliminar y nunca ha tenido tanto peso como ahora, donde las provincias, especialmente desde el 2007, 2008 en adelante, lo han incrementado e incluso se volvió a gravar a la industria que ya no se la grababa en algunos años de la década del 90. La presión tributaria en Argentina en el año 2000 era del 21% del producto, estaba de la mitad de la tabla para abajo en el concierto mundial contra países de Europa, de Latinoamérica. En el 2011 estaba en casi 35% del producto, fue el país de esa muestra donde más creció la presión tributaria. Si reordenáramos Argentina pasaría ahí a la mitad de la tabla. Y en Argentina este año la presión tributaria va a ser, como dije recién, sin el impuesto inflacionario del 40%. En los otros países, como ven, no sube ni baja tanto la presión tributaria de un año al otro. O sea que seguramente Argentina, cuando reordenemos al final del 2013, va a pasar allá a los 5 o 6 primeros lugares de esa muestra, a la par de países como Holanda e Italia, y solo un poco por debajo de Noruega, Francia, Finlandia. Impuestos como en esos países europeos, con calidad en los servicios públicos y en la infraestructura de mucho menor nivel, como ustedes saben. Aumentó tanto el gasto que aún con esa presión tributaria récord, el déficit fiscal está a niveles del año 2001. Especialmente cuando no contabilizamos ingresos extraordinarios como las utilidades del Banco Central. El año pasado hubo un déficit superior al 3% del PIB en términos financieros, cuando en el 2001 fue de 3,2% del PIB. Y ante tamaño déficit, nuevamente es importante la asistencia del Banco Central al Tesoro con emisión de dinero, que en los dos últimos años, 2012, estimación para 2013, va a rondar esa emisión de dinero para asistir al Tesoro en 3% del Producto Bruto. 3% del producto cuando los subsidios
a las empresas habían subido en 4,5. O sea que para ajustar el déficit del Estado, dejar de emitir para poder bajar la inflación, seguramente va a haber que acudir a reducir aquellos subsidios que era el principal componente en el aumento del gasto. Y las reservas del Banco Central bajan, recién lo mostraban en una comparación internacional Guillermo Perry, a la mañana lo habían también mostrado para Argentina. Acá está en términos del PIB, vienen bajando desde el 2007 en términos del PIB, en valor nominal vienen bajando desde el 2011, están en el 7% del producto, en un guarismo similar a lo que existía al final de la década del 90, reservas sobre el PIB. Pero dado que estamos pagando la deuda externa con reservas cada año y se supone que eso va a seguir siendo así 1 o 2 años más, porque no hay una estrategia para volver a los mercados voluntarios de crédito, la caída de reservas que va a producir solamente el pago de los vencimientos de la deuda en dólares en los próximos 2 años, las llevaría a alrededor de 4% del Producto Bruto. Eso ya sería un nivel muy bajo, me parece que es similar al que mostró recién Guillermo para Venezuela actualmente, y eso seguramente va a desencadenar una corrida contra la moneda local, porque después de esa situación va a tener que venir un gobierno a recomponer los activos del Banco Central, no va a haber otro. La deuda pública es menor que en el 2003, en dólares, fíjense, en el 2004 superaba el valor actual, que es de 200.000 millones de dólares, o era similar, era 130.000 millones de dólares la deuda en el año 2000, pero corrigiendo por el PIB, para dimensionarla, es más interesante notar que la deuda está en 45 del PIB, cuando era 45, 46 del PIB en el año 2000. Entonces, en realidad, comparando con años anteriores a la crisis del 2001-2002, Argentina mantiene un peso en su deuda pública similar al que tenía en los últimos años de la convertibilidad. Sí es notorio cómo bajó el peso de la deuda externa en moneda extranjera, que no es con el mismo sector público de Argentina, o sea, la deuda extra sector público medida en moneda, que está nominada en moneda extranjera. Esa deuda, que era superior al 30% del PIB al final de la década de los 90, está ahora en 13,7, 14% del PIB. Esa es la deuda que realmente ha bajado y es la que desde el gobierno se nos suele informar. La deuda total, dijimos, está similar a una década atrás. Háganse de cuenta que Argentina le debía en el año 2000 100 dólares a un banco, o que nosotros le debemos 100 dólares a un banco, y que ahora seguimos debiendo 100 dólares, pero 30 dólares son a un banco y 70 dólares a familiares. Sí, es cierto, es más fácil cumplir con familiares, lo más probable es que podamos renegociar, repactar plazos, pero si le pensamos pagar a los familiares, si le pensamos devolver, sigue siendo una deuda de 100 dólares. Ahora, si pensamos licuar esa deuda con los familiares, porque en gran parte está en pesos, tengamos en cuenta que son familiares, son jubilados y somos nosotros mismos que estamos ahora pagando el impuesto inflacionario. O sea, el problema del endeudamiento no se ha solucionado, sí estamos en una situación mucho más favorable en lo que es la deuda en moneda extranjera, que no es con el sector público. En el conjunto de provincias también se volvió al déficit, es del 1% del PIB, y no es una situación tan grave como la del año 2001, que a nivel nacional volvimos a la situación del 2001 en materia de déficit. Y ha empeorado mucho la calidad del federalismo fiscal en Argentina, donde, por ejemplo, la participación de los recursos que se envían en forma automática a las provincias por la coparticipación es menor que en la década del 90. También bajó la participación de otros envíos automáticos por otras leyes que no son la de la coparticipación, que han bajado más dramáticamente en la participación.
Y lo que ha subido como porcentaje ha sido las transferencias discrecionales que la Nación envía a las provincias, que pasaron de 2,5 a casi 6 puntos del PIB. Esas son las transferencias que se usan para el manejo político de gobernadores e intendentes. Ahora miren cómo se usó esta discrecionalidad, además de sumar y ver de que las provincias ahora participan 5 puntos menos en la recaudación nacional que hace 15 años atrás. Pero vean cómo se usó esa discrecionalidad creciente. Esta es la inversión pública que hubo per cápita por provincia entre el 2003 y el 2011 por sus 4 fuentes de financiamiento, nacionales, provinciales, municipales, y a su vez la obra pública que la misma nación hace en cada provincia con el gasto directo. En ese acumulado de años, Santa Cruz recibió inversiones por 76.000 pesos per cápita, y Chubut, que es la que sigue, menos de la mitad, 33.000 pesos per cápita. En el otro extremo, Buenos Aires, 3.300 pesos per cápita, la diferencia entre Santa Cruz y Buenos Aires es de más de 20 veces. Luego de Buenos Aires están Mendoza, Córdoba y Santa Fe, entre las más, llamémosle, perjudicadas, pero después viene Corrientes y Tucumán. Corrientes y Tucumán están ahí en el quinto y sexto lugar entre las que recibieron menos inversión pública desde la Nación, con sus propios recursos, y son dos de las provincias con mayores tasas de pobreza en Argentina. Bueno, así se usó la discrecionalidad en el federalismo fiscal en nuestro país en los últimos años. Esta es solamente una muestra. Resumiendo, en el sector público de Argentina, excesivo peso del Estado en la economía, excesiva presión tributaria, déficit fiscal alto y creciente en la nación, financiamiento de ese déficit con emisión monetaria. La deuda externa es más baja, ese es el aspecto favorable, pero aún siendo más baja ya no resiste seguirla pagando con reservas, porque nos quedamos sin reservas, hay que cambiar la estrategia. Déficit también en el conjunto de provincias. Provincias cayeron en su participación en la renta tributaria nacional y creció mucho la discrecionalidad en el trato desde la nación al conjunto de provincias, con ganadores y perdedores muy claros. Entre las reformas que creemos en el IERAL que necesita el sector público, me voy a ahorrar algunos puntos para ir más rápido, hay que recuperar el instrumento del presupuesto. Ayer me preguntaban periodistas qué pensaba de los datos del presupuesto que se conocieron ayer, los primeros datos, y es más o menos lo mismo que la información que nos trajo recién Luis Cortina, la inflación. Sabemos que va a ser 0,8 o 0,9. Tenemos 50% de posibilidades de acertar con el pronóstico. Con el presupuesto pasa exactamente lo mismo. ¿Para qué vamos a ver el presupuesto si está absolutamente dibujado? La inflación, el crecimiento esperado, ya no es un instrumento para la política fiscal, no ayuda a formar expectativas sobre la política fiscal absolutamente a nadie. Hay que modernizar el sistema de la gestión pública, acceso al Estado por concurso, permanencia del personal en el sector público también en base a mérito, reforma de los sistemas de compras públicas, reducción, y acá está la clave en el gasto público, reducción gradual del gasto en subsidio a empresas, lo cual va a implicar ir ajustando las tarifas de energía y transporte, por supuesto que con una tarifa social para que el 40% más pobre de la población no sufra ese cambio, pero va a haber que hacerlo para el resto, aunque sea en forma gradual. Y para el otro gasto que creció mucho, que eran las jubilaciones para personas que no habían aportado, hay que transformarlo en un sistema de pagos no contributivos, o sea, no una jubilación para alguien que no aportó, sino un pago no contributivo como la asignación por hijo, para de esa manera diferenciar de las personas que han aportado por los incentivos que eso genera y también para que sea un gasto más manejable en el tiempo. Reforma tributaria a largo plazo, impuesto al cheque a cuenta de ganancias, en la medida que primero se baje la inflación con el ajuste de subsidios, menor emisión de dinero, después hay que seguir con la reforma tributaria, impuesto al cheque a cuenta de ganancias, retenciones cero rápido para industria y las economías regionales con mayores problemas, reducción gradual para el agro en las retenciones, contribuciones patronales en mayor porcentaje a cuenta de IVA
para que ayude a blanquear la economía. Y como es ahora, pero profundizando, esa contribución a cuenta de IVA sea mayor a medida que estamos más lejos de Buenos Aires y con mayores tasas de pobreza. El IVA, bajarlo para los alimentos para las personas de menores ingresos, eso es factible lograrlo ahora por el hecho que existen tarjetas para cobrar planes sociales y para cobrar las jubilaciones mínimas, entonces se puede administrar tributariamente. Incentivos para la inversión, como ajustar ganancias por la inflación, alícuota más baja para la reinversión, no subir ganancias para los dividendos, como se ha hecho ahora, sino que la clave era bajar ganancias para la reinversión, como tiene Chile desde hace ya muchos años. Beneficios impositivos para exportadores, para las pymes, e ingresos brutos, retrotraer los aumentos, especialmente con la industria, en la medida que se vaya solucionando el problema del federalismo fiscal. En instituciones fiscales son muy débiles en Argentina, lo mostraba también recién el anterior orador, no formamos ningún tipo de institución que nos lleve a una política contracíclica. Se debe crear un sistema de evaluación de proyectos y asignación de recursos como el Mideplan en Chile, donde toda obra pública es evaluada primero por el Estado y se va ejecutando aquello que tiene una mayor TIR, un mayor rendimiento. Normas de responsabilidad fiscal más efectivas, similar a las de Brasil, para que si volvemos a los mercados voluntarios de deuda lo hagamos en una forma racional. Y finalmente crear un fondo contracíclico como lo tiene Chile, que no solamente ayuda a un país como Argentina en términos de crear un ahorro fiscal para contingencias, sino que tiene otro papel también casi tan importante como el anterior, y es que ayuda a estabilizar, como va a hablar y a explicarnos luego Gustavo Reyes, ayuda a estabilizar el tipo de cambio real. Con un fondo contracíclico, se desprendía hace un rato de los datos de Perú y de Chile, se estabiliza el tipo de cambio real. Evita caer en situaciones de excesiva apreciación de la moneda, como el que nuevamente está viviendo Argentina, como ya tuvimos en algunas otras décadas anteriores, que lleva a una situación en las empresas en las cuales ya no depende la viabilidad de las empresas de lo que el empresario haga, sino de lo que pase con la macroeconomía, que es una situación, además de un problema para la macro, es también una situación muy injusta. Sobre estos temas va a seguir ahora Gustavo Reyes, va a ampliar sobre la volatilidad del tipo de cambio y qué se puede hacer desde el sector público para que eso no sea un problema tan grave. Muchas gracias por la atención. Bueno, después de más o menos unas 16, 17 charlas, me siento como el séptimo esposo de Liz Taylor en la noche de bodas, más o menos. Es decir, sé exactamente lo que tengo que hacer, pero no sé cómo puedo sorprenderlo, así que no va a ser fácil. Igual siempre el tipo de cambio real en Argentina nos sorprende un poco, así que bueno, un poco el tema me ayuda. Ahí muy rápido vamos a ver, después van a tener las filminas disponibles, ahí tenemos el tipo de cambio, el valor del dólar a precios de hoy, de julio de este año, desde 1944 hasta ahora. Y bueno, un poco se ve, después vamos a volver a esto, pero lo que decía recién Marcelo, la altísima volatilidad es algo que sin duda se ve bastante, y también se ve que el tipo de cambio actual es uno de los más bajos de la historia, no el más bajo de todos estos años, pero sí claramente bastante bajo y viene cayendo desde hace muchísimo tiempo. Si ese gráfico lo hacemos en términos del dólar paralelo, blue, negro, marginal, informal o el nombre que le hemos llamado en todo este tiempo, vemos algo parecido, ¿sí? O sea, fuerte volatilidad, ya ha venido cayendo hasta que obviamente empezó a crecer en los últimos dos años, un poquito más. Entonces
Entonces, esta es la situación del tipo de cambio real en la Argentina. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos preocupa tanto? La verdad que son varias las razones. Vamos a poner algunas. Una primera razón es que, como cualquier precio relativo en la economía, sirve de zanahoria para orientar los recursos económicos hacia dónde tienen que ir. Fíjense este grafiquito. Ahí tenemos la participación del sector transable en la economía, es decir, todos aquellos bienes que se pueden comercializar con el resto del mundo, y el tipo de cambio real. Cuando el tipo de cambio real es alto, esa participación empieza a crecer porque esos bienes empiezan, la producción de esos bienes crece mucho, y cuando empieza a caer, también empieza a caer la participación de esos bienes. Y ahí lo vemos, digamos, cómo cayó en los 90 con tipo de cambio real alto, subió después con la devaluación muy fuerte, se mantuvo alto y después empezó a caer y ahora viene cayendo muy fuerte. ¿Y eso a quién le afecta mucho? Bueno, las economías que tienen alta participación de estos bienes transables, y son básicamente muchas de las economías regionales, y la que menos participación tiene en bienes transables son los que tienen muchos servicios, por ejemplo, Capital Federal. O sea que en el tema de economías regionales claramente es muy importante, lo mostró Jorge Day en la mañana. Ahora, ¿por qué es tan importante el sector transable? Bueno, porque básicamente es el generador natural de divisas, digamos, desde el punto de vista comercial, y es la fuente de recursos genuina, diría yo, para pagar los endeudamientos, pues la otra forma de conseguir divisas es obviamente por los mercados financieros, pero se pagaría deuda con otra deuda, o sea que la deuda genuina debería surgir de la parte comercial. Y en tercer lugar, porque los sectores transables, al estar altamente sometidos a la competencia internacional, son sectores muy dinámicos, muy competitivos, donde la productividad en general, digamos, es más alta, o sea que son sectores muy importantes para el crecimiento. Esa es una primera razón. Vamos a la segunda razón, y tiene mucho que ver con lo que nos enseña la literatura empírica del tipo de cambio real, básicamente una especie de ABC de lo que se sabe del tipo de cambio real, muy, muy simple. Déjenme leerle algunos puntos nada más. Largas sobrevaluaciones de la moneda tienen efectos adversos sobre el crecimiento. Evitar fuertes sobrevaluaciones de la moneda es uno de los resultados más robustos en recomendaciones de política económica, y las sobrevaluaciones de las monedas en general están asociados con tensiones en los mercados cambiarios, mercados informales, conductas de corrupción, largos e insostenibles déficits externos, ciclos de stop and go, esto que crecemos, nos paramos, después caemos, después volvemos a subir, y todo esto claramente afecta en forma muy mala al crecimiento económico. Y el consenso es que en general el tipo de cambio debería ser competitivo y suficientemente estable para estimular a la economía. Es decir, lo que hay que evitar básicamente son los fuertes atrasos y la alta volatilidad en el tipo de cambio. Y acá es un poco el gráfico que explicaba Marcelo recién. Fíjense, los últimos 60 años de la economía de nuestra historia económica, si tomamos casi poquito menos de 150 países, bueno, en términos de volatilidad, el tipo de cambio real en Argentina ha sido uno de los más volátiles. Enseguida vamos a ver rápidamente por qué, pero claramente esto genera incertidumbre y genera enormes problemas en la economía. Ahora, no solamente hay que evitar atraso cambiario y alta volatilidad en la economía, algunos estudios recientes están mostrando que en la medida que se han mantenido tipos de cambio real altos, algunas economías han logrado acelerar los procesos de crecimiento económico. Algunos ejemplos, digamos, ahí tenemos China, Indonesia, Corea del Sur, Tailandia, podríamos citar a otros. Y la tercera razón, y un poco la más intuitiva y la que está en la cabeza de todos nosotros, es que en la medida que hay caídas continuas y profundas del tipo de cambio real, se generan crisis profundas con ajustes violentos en el tipo de cambio, y es lo que sufrió Argentina en muchísimo tiempo. Y ahí tenemos algunos ejemplos, desde los 70 hasta ahora, el Rodrigazo, tenemos la caída de la tablita de Martínez de Oz, la caída de la convertibilidad, etcétera. Es decir, ciclos donde se cae fuertemente el tipo de cambio real y bueno, y después tenemos grandes problemas en tasa de evaluación, en tasa de inflación, con los consiguientes problemas en los sectores sociales y de crecimiento de la economía. Ahora, que el tipo de cambio caiga, la verdad que
no debería ser tanto problema. ¿Qué sé yo? Si cae el precio de la manzana, porque cae la demanda de manzana, ahí es natural, o sube la oferta de manzana, la verdad que es natural. ¿Cuál es el problema? Cuando cae mucho más allá de su valor de equilibrio. Ese es el problema. Y con el tipo de cambio real pasa lo mismo. O sea, si cae porque hay mejores precios internacionales, porque hay mayor competitividad en la economía, mayor productividad, sería natural. El problema es cuando cae mucho más allá de sus valores de equilibrio. Fíjense, acá tenemos un grafiquito donde tenemos el tipo de cambio real versus este tipo de cambio real de equilibrio, y cada vez que esas barritas se han vuelto muy negativas, después se ha producido un gran problema. Pasó en el 74 con, la tablita, con el Rodrigazo, pasó en el 81 con la ruptura de la tablita de Martínez de Oz y en el 2001 también. Y acá tenemos exactamente un gráfico muy similar, medido ese tipo de cambio real de otra forma. Hay varias formas, cada una tiene su metodología y la verdad que si nos juntamos todos los economistas vamos a encontrar distintas metodologías. Pero más allá de las metodologías, que claramente pueden ser bastante cuestionables, hay muchos síntomas que muestran un atraso cambiario importante en la Argentina. Bueno, una es la pérdida de reservas internacionales. 2011, 2012 cayeron, 2013 van a caer más fuertemente. Otra es la evolución de las exportaciones e importaciones. Fíjense, entre 2010 y 2011 las importaciones crecían muchísimo más que las exportaciones porque obviamente el dólar era barato. Después ya no, porque empezó a aparecer básicamente el cepo a las importaciones. Otro indicador es la cuenta servicios de la cuenta corriente, que tiene que ver con todo el tema de turismo. Lo mencionaban en alguna charla esta mañana. Pasamos de algún superávit a ser fuertemente negativa. Ahí tenemos los gráficos hasta el 2012. Y en el 2013 esto se va a acentuar claramente. Otros son los precios de la economía. Ahí tenemos el típico precio del Big Mac, donde lo que estamos viendo ahora es que empezamos a tener nuevamente precios bastante más caros en términos de dólares que el promedio del mundo, aunque ahí aparezcan más o menos igual, porque sabemos que el Big Mac empieza a estar también controlado y ya deja de ser un indicador, pero si sacamos el Big Mac y ponemos otro sándwich, que en el mundo vale exactamente igual que el Big Mac, que es el cuarto de libra con queso, fíjense que claramente estamos bastante más caros. Otro síntoma es obviamente la compra de dólares, digamos, se profundizó muy fuertemente hasta que apareció el cepo cambiario, y el síntoma, digamos, más fácil, el de todos los días, es lo que pasa en el mercado cambiario, en el mercado marginal, el fuerte crecimiento que ha habido y la brecha. Es decir, hay muchos síntomas que están mostrando este problema de atraso cambiario. Ahora, ¿cómo fue este problema del atraso cambiario en otras crisis o en otros periodos? Bueno, veamos la dinámica de precios y tipos de cambio. Fíjense, ahí tenemos a principios de los 70 la dinámica de precios y tipo de cambio, primero en el proceso de Helbert, que termina después con el estallido de Rodrigo. Algo muy similar vemos con la tablita de Martínez de Oz. Algo similar, aunque mucho más breve, con el plan primavera de Surruil. Algo también muy similar con el plan de convertibilidad. ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, algo muy similar también. Ahora la pregunta es, en estos periodos, ¿apareció también ese dólar blue, el dólar marginal, etcétera? Bueno, no en todos los periodos. Fíjense, apareció en la época de Rodrigo, apareció en la época de Surruil y apareció también, obviamente, ahora acá. ¿Qué está mostrando esto? Bueno, este dólar informal lo que está mostrando son las fenomenales tensiones que hay de demanda en los mercados cambiarios, que hace que al ya no vender dólares en esos mercados, el tipo de cambio reacciona y empieza a subir. O sea que lo que está mostrando es que el tipo de cambio oficial claramente está muy barato. ¿Okay? Entonces, ese dólar informal, ese dólar blue, como se les llama ahora, y la brecha cambiaria, lo que están haciendo, lo que están mostrando son los desequilibrios del tipo de cambio oficial. Y la pregunta natural que surge es si se está ejecutando alguna política para reducir esta brecha cambiaria y mejorar ese tipo de cambio real. Bueno, cuando uno empieza a ver lo que está pasando en la economía, encontramos un cambio en la política en los últimos tiempos, es claramente una aceleración en la tasa de evaluación del tipo de cambio oficial. Miren, acá tenemos la evaluación mensual para seguirla un poquito más del tipo de cambio dólar. Pasamos, fíjense, en el 2010 estábamos en el 0,5% mensual, al año pasamos al 0,7%, después pasamos al 1%,
después al 1,5 y ahora estamos en el 2. Y probablemente si calculamos de los últimos 15 días y lo anualizamos y lo mensualizamos, estamos un poquito más del 2%. Ahora, la pregunta es, ¿con esta política mejorará el tipo de cambio real y por lo tanto podrá bajar sustancialmente la brecha cambiaria? Bueno, el problema es que una mayor tasa de devaluación acelera la inflación. Es decir, empezamos a correr detrás y si corremos detrás nunca podemos mejorar el tipo de cambio real. Así que la verdad es que cuando uno ve qué es lo que implica devaluar, permítanme un ejemplo, como si yo, bueno, la verdad tengo que bajar algunos kilos. ¿Por qué? Porque me empiezan a quedar muy chiquitos los pantalones, ya no me cierran. Entonces tengo dos opciones. Una, empiezo a comer menos, empezar a hacer una dieta. ¿Y otra cuál es? Bueno, me compro otro pantalón, un pantalón más grande, ya no tengo problema. Ahora, cuando me compro otro pantalón ya me lo puedo poner, fenómeno, pero lo que sucede es que no resolvió el problema. Bueno, acelerar la tasa de devaluación claramente es como un pantalón más grande, pero no resuelve ningún problema porque, como ustedes ven, claramente la inflación se empieza a acelerar. En Argentina hemos tenido varias épocas donde hemos eliminado la brecha cambiaria. Fíjense, ahí tenemos, allá por el 59, ese es el famoso plan Hay que pasar el invierno de Alzogaray, se eliminó la brecha. En el 67, el plan de Krieger-Bacena, en el 78, la tablita de Martínez de Oz, y en los 90, un poquito antes de la convertibilidad ya se había eliminado. ¿Qué se hizo? Se hizo, la verdad que, si ustedes me dicen, ¿los voy a sorprender? No, no los voy a sorprender. Se hizo lo razonable. Veamos qué es lo que se hizo. Si el dólar estaba bajo, bueno, claramente en todos estos periodos se ajustó el tipo de cambio real. Es decir, hubo un aumento del tipo de cambio superior a la inflación, ¿sí? Fíjense, esto sucedió allá por el 59, una devaluación, desaparece la brecha cambiaria. Lo mismo sucedió en el 67, lo mismo sucedió allá por el 76, 77 y lo mismo sucedió allá por el 89, 90. Ahora, la verdad que suena bastante simple, decir, bueno, chao, devalúo muy fuertemente y le gano a la inflación y se acabó todo. Y no es tan simplemente. Y falta, digamos, hacer los deberes. ¿Y cuáles son hacer los deberes? Bueno, ir a las causas. Es decir, empezar, en términos del ejemplo que decía, empezar a un poco a bajar de peso para no tener que estar permanentemente cambiándome para un pantalón más grande. Y es reducir el déficit y por lo tanto poder bajar la inflación genuinamente. Fíjense lo que pasó allá por el 59. Se devaluó, es verdad, desapareció la brecha, pero el déficit fiscal y la inflación bajaron en forma importante. Lo mismo sucedió allá por el 67. Lo mismo sucedió allá en la segunda época de los 70 con la tablita de Martínez de Oz y lo mismo sucedió a principios de los 90. Conclusiones, y con esto voy cerrando. La verdad es que Argentina históricamente ha tenido problemas con el tipo de cambio real y han sido enormes estos problemas. Y estos problemas ha determinado que el tipo de cambio real en Argentina, como veíamos recién, haya sido uno de los más volátiles del mundo en los últimos 60 años. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque tradicionalmente en Argentina hemos utilizado al tipo de cambio como ancla de precios. Entonces tratamos que no se vaya la inflación, tratando de frenar al dólar, la inflación sigue creciendo, aunque un poquito menos, pero el tipo de cambio empieza a caer. ¿Hasta cuándo? Hasta que explota. Entonces sube cuando explota, baja después para estabilizar, y así hemos tenido una secuencia de muchísimo tiempo, siempre nos ha pasado lo mismo. El atraso cambiario siempre y en todas las economías ha estado asociado a problemas de crecimiento y alta inestabilidad, y el problema es que Argentina nuevamente presenta este problema de un atraso cambiario importante. Los problemas del sector externo y la alta brecha cambiaria son claros indicadores de este problema, más allá de las estimaciones que podamos hacer los economistas, si está atrasado, qué porcentaje y ese tipo de cosas. Hay enormes indicadores, enorme cantidad de indicadores que muestran esto. Bueno, una simple aceleración en la tasa de devaluación, como estábamos viendo, este problema no lo resuelve, y para resolverlo claramente hay que reacomodar precios relativos, obviamente hay que hacerlo, ese trabajo, pero hacer ese trabajo sin resolver el problema del déficit fiscal
y sin resolver el problema de la inflación es no terminar de resolver el problema. Muchísimas gracias. Tenía un chiste para arrancar, pero el de Gustavo fue mucho mejor, así que no digo nada. La idea es complementar la presentación, las dos presentaciones anteriores, sacando algunas conclusiones adicionales. Lo que decimos es que, si bien Argentina hoy tiene un severo problema inflacionario, no tiene solo un problema inflacionario, tiene además un problema de una severa distorsión de precios relativos. Si uno mira los precios relativos en la Argentina y los compara con los precios, el set de precios en la región, encuentra precios que